Ahí está. Bueno, gente, les voy a compartir el escritorio. Recuerden, perdón que peco de existente, no voy a estar atento al chat, así que cualquier duda directamente habilitan el micrófono. Bien. Habíamos terminado lo que era dominio. Ya estábamos en la parte especial. Nos quedaba por desarrollar algunos derechos reales en particular. Bueno, retomando un poquito la clase de ayer, a ver, ubicamos metodológicamente el tema, recordamos un poquito la clasificación de los derechos subjetivos en patrimoniales, extrapatrimoniales, intermedios, ubicamos a los derechos reales en los derechos subjetivos patrimoniales. Y lo ubicamos metodológicamente en el Código Civil y Comercial. Y ya luego pasamos a conceptualizar los derechos reales, distinguimos sus caracteres que nos sirvieron también para distinguirlos de los otros derechos subjetivos patrimoniales, que son los derechos personales, derechos de créditos o obligaciones. Entonces dimos un concepto de derecho real, dimos sus caracteres, clasificamos a los derechos reales y luego ya pasamos a analizar algunas cuestiones en particular. Vimos lo que eran las relaciones de poder, vimos el concepto de posesión y de tenencia, y luego vimos otro modo originario de adquirir los derechos reales, que era la prescripción u usucapión. Previo a ello habíamos visto cuáles eran los elementos que constituyen un derecho real y cuáles eran los modos o cómo constituir un derecho real, cuáles eran los requisitos o elementos centrales para constituir un derecho real de la mano del título y el modo. Y dentro del modo vimos la posesión como modo de adquirir y también vimos la prescripción adquisitiva. Como decíamos al principio, metodológicamente, y esto es un mecanismo, una herramienta que se repite a lo largo del Código Civil y Comercial, cuando vamos analizando distintas instituciones jurídicas, veíamos que primero desarrollábamos una parte general, que se aplica a cualquier derecho real, ya sea de los que están regulados en el Código Civil y Comercial o bien que se regulen en una ley especial. Esta parte general se aplica a cualquier derecho real en general. Luego, cada derecho real tendrá su particularidad. En la primera clase, en la clase de ayer, lo que hicimos fue analizar desmenuzar esta parte general de los derechos reales. Y luego ya adentrarnos en una parte especial que empieza a desarrollar el Código Civil y Comercial a través del análisis de los distintos derechos reales. El primero que analizamos ayer fue el dominio. Normalmente arrancamos por ahí porque es el derecho real más extenso que contempla nuestro derecho positivo. Lo conceptualizamos, vimos sus caracteres, para luego, ahora sí, seguir con el desarrollo de otros derechos reales. Ustedes verán ahí el programa. Los derechos reales que vamos a analizar no son todos. Por ahí hay algunos otros que están enumerados y desarrollados en el código unificado. En esta unidad 8 vamos a desarrollar los que nosotros consideramos por sus características los más frecuentes, los más utilizados, los que por ahí establecen o marcan los distintos tipos de derechos reales. Les decía que la clase pasada analizamos lo que es el dominio. Corresponde ahora seguir con el análisis de otros derechos reales y vamos a continuar, como así lo marca el Código Civil Comercial, con lo que es otro derecho real, que es el condominio. Fíjense que ahí el artículo 1983 se encarga de darnos un concepto muy claro de lo que se entiende por condominio. Ustedes van a ver que siempre las definiciones arrancan en este punto de la misma manera. Dice que es el derecho real. Por lo tanto, si dice que es el derecho real, comparte todas las características que hemos visto ayer de un derecho real. ¿Sí? Comparte todas sus características. Para luego el legislador definir
este derecho real en particular. Dice que es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Las partes de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción. Fíjense que una de las características que habíamos visto del dominio era la exclusividad, es decir, que dos personas no podían tener en el todo un derecho de dominio sobre la misma cosa. Este condominio se nos presenta como una excepción a esta exclusividad que tiene el dominio. ¿Y por qué decimos esto? Porque es un derecho real que le pertenece a varias personas sobre la misma cosa y por una parte indivisa. ¿Qué significa esto de la parte indivisa? Que cada condominio tiene un porcentual de la cosa común, pero sin que ese porcentual esté identificado en una parte concreta de la cosa común. Porque si no, ahí ya habría una subdivisión y cada uno tendría en definitiva un dominio sobre esa cosa. En el caso del condominio, es un derecho real, insisto, que le pertenece a varias personas, ¿sí? Cada uno sobre una cosa común, cada una por una parte indivisa. Y por regla general se presume, es una presunción iuris tantum, que admite prueba en contrario, se presume que cada condominio, esa parte indivisa, es igual a la de los otros condóminos, salvo que la ley o el título, la escritura, el instrumento que determine uno de los requisitos, la propiedad del derecho real, salvo que la ley o el título determinen una proporción distinta. Por ejemplo, que uno de los condóminos tenga el derecho real sobre el 60% y otros condóminos tenga el 40% restante. Si la ley o el título no establece otra proporción distinta, se presume que esas partes indivisas son iguales. En el ejemplo que les doy, cada condominio sería titular del 50% de la cosa común. Todo lo que no establezca este capítulo del condominio, vamos a aplicar supletoriamente las reglas del dominio que ya las hemos visto anteriormente. Algunas particularidades que vamos a ver de este condominio. En primer lugar, en lo que hace el destino de la cosa. El destino de la cosa común se determina por la convención de las partes, en primer lugar. Es decir, en el título que da nacimiento al derecho real, las partes pueden haber determinado a priori cuál es el destino que le van a dar a la cosa común. Si las partes no hubiesen establecido nada, habrá que ver el destino conforme a la naturaleza de la cosa. Es decir, para qué es útil esta cosa que es de uso común. Y eventualmente, otro mecanismo para determinar el destino de la cosa es el uso al cual ya venía siendo afectada. Es decir, que en primer lugar, para determinar el destino de la cosa, iremos a la convención de las partes. Si las partes nada hubieran dicho, habrá que estar a la naturaleza de la cosa o al uso para el cual se venía afectando. Por darles un ejemplo, supongamos que las partes no dicen nada, pero son condóminos de una fracción de campo, ¿sí? La cual venía siendo afectada para el uso agrícola ganadero. Y de repente uno de los condóminos quiere establecer un barrio cerrado, un uso distinto para el cual se venía siendo afectada. En ese caso, salvo convención expresa las partes, no podrían hacerlo así. En cuanto al uso y goce de la cosa, cada condómino, conjunta o individualmente, puede usar y gozar de la cosa común, en la medida en que no se altere su sustancia, ni se deteriore la cosa. Es decir, que independientemente de que cada condómino es titular de una parte indivisa, no obstante ello, puede hacer uso y goce de toda la cosa común, obviamente en la medida en que no altere su destino o su sustancia. Finalmente, el 1987 dice que los condóminos pueden convenir el uso y goce alternado de la cosa común o que se ejercite de manera exclusiva y excluyente sobre determinadas partes materiales. Es decir que
Este artículo, ¿qué es lo que quiere decir? Que más allá de que cada condomino puede usar y gozar de toda la cosa, bien por convención, los condóminos podrían haber determinado que, por ejemplo, en determinado momento del año, la cosa común solamente va a ser utilizada en exclusividad por uno de los condóminos, por ejemplo. ¿Mm? O sea, por regla general, los condóminos pueden usar en cualquier momento toda la cosa común. Excepcionalmente, por convención de los condóminos, se podría establecer un uso y goce alternado, exclusivo, a favor de uno de los condóminos, ¿sí? O sobre una determinada parte material de la cosa común. Como verán ustedes, el código trata de establecer normas supletorias, normas que van a venir a suplir la convención de las partes. Pero en todo momento, fíjense que en cada uno de los artículos que hemos venido analizando, siempre el código está a lo convenido por las partes. Si las partes nada hubieran dicho, ahí es donde empezamos a aplicar estas normas supletorias que vienen a completar la ausencia de voluntad de las partes. Otro derecho real que ahora ha sido incorporado, no es que sea nuevo en nuestro derecho privado, sino que es nuevo en el Código Civil y Comercial, es el derecho real de la propiedad horizontal. Digo esto porque antes teníamos una ley especial de propiedad horizontal. Esa ley fue derogada y se incorporó el articulado, con algunas modificaciones, en el propio Código Civil y Comercial. El artículo 2037 se encarga de definir a la propiedad horizontal y, como siempre, empieza diciendo, es el derecho real. ¿Sí? Por lo tanto, insisto, al comenzar el concepto de esta manera, la propiedad horizontal, en todo lo que no sea especial, comparte las características que hemos visto en la parte general de cualquier derecho real. Nos dice que es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que se establece en este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. Ustedes van a ver que de este concepto podemos advertir que este derecho real de propiedad horizontal viene a tener una naturaleza jurídica compleja. ¿Por qué les digo esto? Porque viene a unir a dos derechos reales, el derecho real de dominio y el derecho real de condominio. Y ahí habrá que ver en dónde aplicamos cada uno de estos derechos. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que, por un lado, ¿sí?, en el marco de este derecho real de propiedad horizontal, el propietario va a tener un uso exclusivo sobre una parte privativa. Allí aplicamos el derecho real de dominio. Para darles el ejemplo, sería el derecho de dominio que yo aplico sobre mi unidad, sobre, por ejemplo, en un edificio, mi departamento. Eso es lo que sería la parte privativa. Después ya vamos a dar más ejemplos, pero por un lado, en el marco de este derecho real de propiedad horizontal, el propietario ejerce un derecho de dominio sobre su parte privativa. Y a su vez, aplicamos las reglas del condominio sobre las partes comunes. También yo voy a ser propietario de un porcentaje de partes comunes. Por ejemplo, el terreno en el cual está enclavado el edificio. Por eso les decía que este derecho de propiedad horizontal tiene una naturaleza jurídica compleja, porque viene a unir, por un lado, un derecho de dominio sobre las partes privativas y, por otro lado, un derecho real de condominio sobre las partes comunes. ¿Cómo se constituye un derecho de propiedad horizontal, un derecho real de propiedad horizontal? Bueno, a los fines, dice, la división jurídica del edificio, el titular de dominio o los condominios deben redactar, ojo, por escritura pública, el reglamento de propiedad horizontal, que debe inscribirse en el registro inmobiliario. El reglamento de propiedad horizontal se integra el título suficiente sobre la unidad funcional. ¿Cómo se constituye un derecho de propiedad horizontal? Mediante la redacción, ojo, por instrumento público, por escritura pública, del reglamento de propiedad horizontal. En ese reglamento, que se inscribe en el registro de propiedad, se van a
establecer, se van a especificar cuáles son las partes privativas, cuáles son las partes comunes, cómo se van a organizar el uso de esas partes comunes. A su vez, se establece un consorcio que va a representar a la unión de todos los propietarios. Es decir, se establece un reglamento que va a regir la vida de este consorcio de propiedad horizontal. Y este reglamento se debe realizar por escritura pública, se integra con el título mediante el cual me otorgan el derecho real de propiedad de dominio sobre mi parte privativa, integra ese mismo y se inscribe en el registro de la propiedad de inmuebles. En cuanto a los objetos de propiedad horizontal, bueno, siempre recae sobre un edificio. Siempre recae sobre un edificio. Y en ese edificio vamos a tener partes propias de cada uno de los propietarios y partes comunes a todos ellos. Las partes propias pertenecen en propiedad exclusiva a cada propiedad, a cada propietario. Sobre esto es lo que yo les decía, que aplicamos el régimen del dominio. Es decir, sobre mi unidad, mi departamento, mi oficina, ¿sí?, mi cochera, sobre esa el propietario va a tener una propiedad exclusiva, ¿sí? Lo mismo que cuando analizamos los caracteres de los derechos reales, ¿se acuerdan que dijimos que era, por regla general, exclusivo? Es decir, dos personas pueden tener por el todo un derecho de propiedad sobre la misma cosa. Bueno, en las partes privativas, por ejemplo, sobre mi departamento, yo soy el único propietario. Yo soy el único propietario. Normalmente lo denominamos, estas partes privativas, las denominamos unidades funcionales, o así los denomina el Código Civil Comercial. Dice que esta unidad funcional va a consistir, imagínense ustedes un edificio en un piso completo, departamentos, locales, las cocheras, ¿sí? Y cada unidad funcional, lo central para que configure un sistema de propiedad horizontal, es que debe tener una independencia funcional independiente de las otras y debe tener sí o sí una comunicación con la vía pública, directamente o a través de un pasaje común, ¿sí? Esa es una regla básica cuando yo someto a un edificio un régimen de propiedad horizontal. Cada unidad funcional debe ser independiente de las otras y debe tener una comunicación a la vía pública, ya sea directamente, imagínense el departamento que tiene salida de la calle, o ya sea a través de un pasaje común. Yo accedo a la vía pública a través de los pasillos, un ascensor, y llego a la vía pública. Pero es central que tenga comunicación con la vía pública. En cuanto a las partes comunes, sobre las partes comunes aplicamos una naturaleza jurídica similar a la del condominio. Es decir, sobre estas partes comunes, cada uno de los consorcistas tiene un porcentaje, una parte indivisa. Imagínense el terreno sobre el cual está edificado este edificio. Ahí yo les ponía algunos ejemplos, ahora vamos a desarrollar en extenso. Cimientos, muros, techos, azoteas, instalaciones de servicios centrales, muros divisorios, ascensores. Todo esto son las partes comunes. Sobre estas partes comunes, cada propietario de una unidad funcional tiene una parte indivisa. Si ustedes ven una escritura pública a través de la cual ustedes han adquirido un derecho real sobre una unidad funcional, van a advertir que, por un lado, se describe íntegramente la unidad funcional. Una unidad funcional, por ejemplo, identificada como piso octavo, unidad número E, por ejemplo, o unidad número 3, que consta de tantos metros cuadrados. Y a su vez, van a seguir leyendo que dice, y el 1,33% de las partes comunes. En cada escritura por la cual yo adquiero un derecho real de dominio sobre una unidad funcional sujeta al régimen de propiedad horizontal, van a advertir que se describe a la unidad funcional, pero también se establece el porcentaje o parte indivisa que me corresponde a mí como propietario de las partes comunes.
A poco que ustedes vean una escritura, chusmen alguna escritura de un departamento, van a advertir esto que yo les digo. Acá yo les hice un cuadrito de cosas y partes que necesariamente son comunes y luego vamos a ver aquellas que son de uso privativo. Cosas y partes que son necesariamente comunes. Bueno, por regla, partiendo de la base, el terreno sobre el cual está edificado el edificio. A su vez, yo ahí les ponía las cañerías, por ejemplo, que conducen los servicios centrales de agua, gas, energía eléctrica, cableado, ¿sí? Los pasillos y vías de comunicación al exterior. Eso también es una parte común. La vivienda para el alojamiento del encargado, vieron que algunos edificios, una vivienda donde duerme el encargado en aquellos que son de residencia permanente. Los techos, azoteas, terrazas y patios solares. Por regla general, por dar un ejemplo, la terraza es de uso común. Cada propietario de una unidad funcional tiene un porcentaje, una parte indivisa, pero no es que puede usar determinado sector de la terraza, la azotea o el techo, sino que tiene una parte indivisa de estas partes comunes. Los ascensores, montacargas, escaleras, también parte común. Los cimientos, columnas, vigas, es decir, todo lo que sostiene el edificio. Los muros exteriores, fíjense, también son parte común. Los locales e instalaciones de los servicios centrales. Vieron que algunos edificios tienen como un cuartito en donde están, por ejemplo, los aparatos de calefacción central. Eso también es una parte común. Las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad. Vieron que algunos edificios tienen, por ejemplo, rampas de acceso al edificio. Los artefactos e instalaciones existentes para servicios de beneficio común. Y los locales destinados a sanitarios o vestuarios del personal que trabaja para el consorcio. Vieron que algunos edificios tienen una parte de sanitarios o de uso común. A esto podríamos agregarle también, por ejemplo, algunos edificios que tienen un Zoom, que ahora está muy de moda, o un gimnasio, o una... todas esas son cuestiones también de uso común. Son cosas necesariamente comunes. Ahí yo les anotaba cosas y partes comunes no indispensables, es decir, aquellas que no necesariamente están presentes en cualquier edificio de propiedad horizontal. Por ejemplo, lo que les mencionaba del gimnasio, la piscina, el solarium, el salón de usos múltiples. Si así estuviese previsto en el edificio, es una parte común. Pero no es indispensable que existan estas partes para que sometamos un edificio a un régimen de propiedad horizontal. Las otras que vimos recién, todas estas, son indispensables para que estemos hablando de un edificio sujeto a propiedad horizontal. Estas otras no son indispensables, pero si existen, también son cosas comunes. Por el contrario, son cosas y partes propias, bueno, necesariamente la unidad funcional. Y todas las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por su estructura divisoria. Es decir, imagínense un departamento, la cocina, el living, las ventanas, los muros divisores interiores, ¿sí? Todo eso son partes que hacen a la unidad funcional, a la cosa propia, ¿sí? A la parte privativa. Y también yo les anotaba ahí, son propias las cosas y partes susceptibles de un derecho exclusivo, previstas obviamente en el reglamento de propiedad horizontal. Por ejemplo, vieron que algunos edificios prevén bauleras, que a veces son instaladas en la cochera. Estas bauleras también son identificadas como cosas y partes propias, exclusivas de un propietario determinado. Pero por regla general, lo que decimos como parte propia es la unidad funcional propiamente dicha. ¿Está claro hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Lo que hemos ido desarrollando, condominio, propiedad horizontal. Ustedes ven que son derechos reales de uso más que frecuente, ¿sí? Y que de alguna manera no, el código se ha encargado, más allá de la parte general que analizamos ayer, de darle sus características propias. Tienen su propia reglamentación. En todo lo que no establezcamos en este capítulo especial, aplicamos las normas que hemos visto en la parte general. A su vez vamos a tener, bueno, ahora
ya hasta acá lo que era la clasificación de derechos reales sobre cosas total o parcialmente propia. Vimos el dominio, el condominio y la propiedad horizontal. Ahora vamos a pasar a analizar otra clasificación de los derechos reales que distingue a los derechos reales sobre cosa ajena. Es decir, son aquellos derechos reales que recaen sobre una cosa que no integra mi patrimonio. Y acá vamos a encontrar tres derechos reales en particular: el usufructo, el uso y la habitación. El más extenso de estos tres derechos reales sobre cosa ajena, es el usufructo. Por eso es que el código es el primero que se encarga de definir. Luego vamos a encontrar dos hermanos menores, por decirlo así, que serían el uso y la habitación. El más extenso de estos derechos reales sobre cosas ajenas es el usufructo. Y el artículo 29, 2129, se encarga de definir el usufructo como aquel derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno, sin alterar su sustancia. Fíjense que parte diciéndonos, insisto, en que es un derecho real, comparte las características de cualquier derecho real y consiste en la posibilidad de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno, es decir, de un bien que no integra mi patrimonio, respecto del cual yo voy a tener el uso y goce, en la medida en que no altere su sustancia. Uso, goce y disposición jurídica. Yo podría ceder este usufructo. ¿Hay alteración de la sustancia? Dice el artículo. Sí, si es una cosa, cuando se modifica su materia, forma o destino. Y si se trata de un derecho, de un bien, cuando se lo menoscaba. Lo que trata de decirnos el artículo, fíjense, en la parte primera nos da un concepto del derecho real, de usar, gozar y disponer de un bien ajeno sin alterar su sustancia. Y luego, en la segunda parte del artículo, se encarga el legislador de decirnos cuándo hay alteración de su sustancia. Si es una cosa, cuando se altera su materia, forma o destino, y si es un bien, cuando directamente se lo menoscaba. Este sería el derecho real sobre cosa ajena más extenso. Luego vamos a tener un hermano menor que es el uso. Nos dice que el uso es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, su parte material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título, sin alterar su sustancia. Si el título no establece la extensión de uso y goce, se entiende que se constituye un usufructo. El derecho real de uso solo puede constituirse a favor de la persona. Porque parece que es igual, porque nos dice que es el derecho de usar y gozar de una cosa ajena. Hay igual. ¿Sí? En el caso del uso, el que me cede el uso de una cosa me determina, me limita para qué yo lo voy a poder utilizar. ¿Sí? Si no existiera este límite, las partes en realidad lo que han querido hacer es un usufructo, que es un derecho real de usar y gozar más extenso. Si yo lo limito, lo que he querido constituir en realidad es un uso. Y, por último, la habitación es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno construido o en parte material de él, sin alterar su sustancia. También solamente puede ser constituido a favor de persona humana. Les voy a dar un ejemplo como para que visualicen estos tres derechos reales sobre cosa ajena. Supongamos que yo decido cederle el uso y goce de manera vitalicia sobre un inmueble de mi propiedad a favor de un hijo mío, sin limitarlo en el destino para el cual lo va a poder utilizar. Y me quedo con la nuda propiedad. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué aclaro esto? Porque estos derechos reales implican una desmembración del dominio. ¿Por qué digo esto? Porque el propietario del derecho real de dominio se queda con lo que se llama la nuda propiedad, con la propiedad desnuda. Y le cede, se queda con la titularidad del dominio, pero le cede la posibilidad de usar, gozar y disponer de esa cosa a favor de una tercera persona. El que cede se llama usufructuante y el que recibe el usufructo se llama, el beneficiario se llama usufructuario. El usufructuante se queda con la propiedad desnuda y le cede el uso y goce sin límite alguno al usufructuario.
Si no le pone un límite de tiempo, se entiende que es vitalicio, es decir, por la vida que se extienda del usufructuario. Si yo, en cambio, lo que quiero hacer es cederle el uso de una cosa, pero con cierta limitación, ahí en realidad lo que estoy haciendo es cederle el uso y no el usufructo. Supongamos que yo soy propietario de una fracción de campo. Tengo un empleado, un peón rural, categoría general, y le digo, bueno, mira, vos quédate a vivir en el campo. Quédate en una habitación que tengo apartada del inmueble, de la casa principal. Vos te quedás ahí y realizás las tareas propias de tu actividad rural. Pero vos quedate a vivir en ese inmueble, ¿sí? en esa casa. Y a su vez, parte del campo, destínalo a hacerte una quinta para que de ahí obtengas los frutos necesarios para el sostenimiento tuyo y de tu familia. Respecto de la casa, yo lo que le he cedido es la habitación, que es el derecho real de usar y gozar de un inmueble ajeno. Y respecto de esta porción, supongamos que le doy 2 hectáreas del campo para hacerse sus propios cultivos, yo lo que le he cedido es el uso. ¿Por qué? Porque lo he limitado en el destino. ¿Sí? Distinto sería que directamente yo le cedo el uso de toda la fracción de campo. En ese caso, yo lo que quería hacer en realidad es constituir un usufructo a favor de él. ¿Advierte la diferencia? Van viendo que va siendo de mayor a menor. El derecho real sobre cosas ajenas más extenso lo van a encontrar en el usufructo, porque ahí el usufructuario no tiene límites en cuanto al uso, goce y disposición de la cosa ajena, siempre y cuando no la altere. Si yo le limito para qué la voy a usar, he constituido un uso. Y si ese uso lo he constituido sobre una habitación, sobre un inmueble para morar en él, lo que he hecho es un derecho real de habitación. Tanto el uso como la habitación, insisto, son muy frecuentes en materia de inmuebles rurales y en materia del derecho laboral del peón rural. Es muy frecuente constituir estos derechos reales. Pero, por supuesto que lo voy a delimitar en el tiempo. Bien, y finalmente, el programa nos pide que analicemos los derechos reales de garantía. Ahí yo les indicaba en esta firma y en esta presentación los 2 tipos de garantías que ustedes van a encontrar en nuestro derecho positivo. Y así van a encontrar garantías personales y garantías reales. Las garantías personales son aquellas en las que se asegura el cumplimiento de una obligación mediante el compromiso de un tercero de hacer frente con su patrimonio en caso de incumplimiento del deudor. Les doy un ejemplo. Supongamos que viene una persona y saca un crédito en una financiera por la suma de 10.000 pesos. Y la financiera le pide que, para garantizar el cumplimiento de las cuotas de la devolución de ese préstamo, le pide que venga un tercero y constituya fianza. Es decir, que va a venir un tercero y va a asegurar el cumplimiento de esa devolución del préstamo, ¿sí?, con su propio patrimonio. De tal forma que, si al acreedor no le cumplen, el acreedor va a poder ejecutar o bien el patrimonio de su deudor principal o bien la garantía personal, es decir, agredir el patrimonio del fiador para así satisfacer el cumplimiento del crédito. Esto es una garantía personal, ¿sí? Las garantías reales, en cambio, son aquellas en las que se asegura el cumplimiento de una obligación, pero con una cosa en particular del patrimonio del deudor o de un tercero. Es decir, que en las garantías reales yo afecto directamente una cosa en particular del patrimonio de mi deudor. Y son los casos de la hipoteca y de la prenda. Acá es donde ubicamos a los derechos reales de garantía, en esta segunda hipótesis, donde se afecta o nace un derecho real para asegurar, y que afecta a una cosa en particular, para asegurar el cumplimiento
de una obligación. Esta es la distinción entre las garantías personales y las garantías reales. Las garantías personales ustedes las van a analizar en el derecho privado 2, cuando vean obligaciones y contratos. Lo que vamos a analizar acá son las garantías reales, cuando yo afecto al cumplimiento de una obligación, una cosa en particular del patrimonio de mi deudor. Y acá vamos a analizar lo que es la hipoteca y la prenda. Ustedes van a ver que el código establece una suerte de parte general de estos derechos reales de garantía. Y luego analiza dos derechos reales de garantía en particular, la hipoteca y la prenda. En cuanto al concepto, bueno, veíamos que son aquellas, las garantías reales son aquellas las cuales el derecho solo sirve de garantía para el pago de una deuda contraída por el dueño de la cosa. ¿Qué ventajas presentan? Vamos a avanzar un poquito. ¿Qué ventajas presentan estos derechos reales de garantía? Bueno, en primer lugar, recaen o afectan una o varias cosas determinadas, ¿no? Por lo tanto, se disminuye el riesgo en casos de insolvencia, porque aun cuando mi deudor cayera en insolvencia, o sea, en un estado de cesación de pagos, yo ya tengo afectado, individualizado una cosa del patrimonio del deudor, la cual previa subasta me voy a cobrar mi crédito. Entonces, en primer lugar, recaen o individualizan una cosa en particular del patrimonio de mi deudor. Y a su vez, otorgan preferencia y derecho de persecución. ¿Qué significa esto? Que si yo soy un acreedor, por ejemplo, hipotecario, yo voy a cobrar del precio obtenido de la subasta del inmueble, voy a cobrar antes que otros acreedores. Es decir, estos derechos reales de garantía generan un privilegio a favor del acreedor que es titular del derecho real de garantía. Privilegio o preferencia frente a otros acreedores sobre la misma cosa. Otorgan una preferencia al cobro antes que otros. Y a su vez otorgan el derecho de persecución, es decir, de perseguir la cosa en manos de quien se encuentre. Obviamente, en los casos en que este derecho real de garantía se concretamente un registro, imagínense la prenda con registro o la hipoteca, la cosa dada en garantía permanece en poder del deudor. Esto es central, ¿no? Esto es central. La cosa con la cual yo estoy garantizando que voy a cumplir mi obligación sigue estando en poder del deudor. Yo no se le entrego al acreedor. La cosa sigue estando en poder del deudor. Obviamente, si el deudor no cumple con su obligación, ahí entrarán las facultades que tiene el acreedor de perseguir la cosa, de secuestrar la cosa y obtener la venta judicial, es decir, el remate, la subasta de esa cosa. Y del producido de la subasta a cumplir con la obligación. Un detalle. Por más de que yo tenga una cosa afectada al cumplimiento de una obligación, una cosa individualizada del patrimonio de mi deudor, no significa que si no me cumplen con la obligación yo me voy a poder quedar directamente con la cosa. No, 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 no. Yo tengo una cosa afectada del patrimonio de mi deudor. La tengo que agredir, es decir, tengo que secuestrarla, rematarla, y del precio obtenido es donde yo me voy a cobrar con de mi crédito. Yo no me puedo quedar directamente con la cosa afectada, objeto del derecho real de garantía. ¿Está claro eso? ¿Cierto? Y insisto, perdón, una característica central cuando el derecho real de garantía se inscribe en un registro, imagínense en el caso de la hipoteca, en el registro de propiedad, o en el caso de la prenda de un automóvil, el registro de propiedad del automotor. En esos casos, la cosa, que es la regla general, permanece en poder del deudor. Estos derechos reales de garantía son convencionales, es decir, solamente pueden ser constituidos por un contrato. No podría venir una ley y constituir un derecho real de garantía. Solamente pueden ser establecidos por convención de las partes. Y son accesorios de estos derechos reales de garantía, son accesorios al crédito. Y por lo tanto, si son accesorios al crédito que están garantizando, si yo transmito, corre
se aplican las reglas de que el accesorio sigue la suerte de lo principal. Por lo tanto, si yo transmito el crédito, va de la mano el real de garantía. Si se extingue el crédito, porque por ejemplo pagué la deuda, se extingue también el derecho real de garantía. Insisto, aplicamos la regla de la accesoriedad. Por lo tanto, los derechos reales de garantía, que serían lo accesorio, siguen la suerte de lo principal. Si lo principal, que es el crédito que yo estoy garantizando, se extingue también lo accesorio, que sería el derecho real de garantía. A su vez, son indivisibles. Y acá la indivisibilidad hay que analizarla de dos puntos de vista. Respecto del crédito que están garantizando y respecto de la cosa afectada. Así, toda la cosa afectada por el derecho real de garantía, todas las cosas y cada una de sus partes están afectadas al cumplimiento del pago íntegro del crédito y de cada parte de su crédito. Es decir, que yo afecto toda la cosa y la trato de manera indivisible y garantiza todo el crédito y sus accesorios y los trato de manera indivisible. ¿Qué significa esto en la práctica? Supongamos que yo soy un deudor hipotecario, he venido pagando las cuotas del crédito hipotecario, llega un momento en el que me atraso, no puedo seguir pagando las cuotas, el banco me intima, yo no puedo pagar, obtiene y inicia la ejecución hipotecaria para obtener el remate, la subasta del bien inmueble. ¿Sí? Ese remate va a asegurar cada parte del crédito. Esto no significa que porque yo pague una parte, solamente voy a poder afectar una parte de la cosa dada en garantía. No, yo afecto toda la cosa y cada parte de la cosa y asegura todo el crédito y cada parte del crédito. En el ejemplo que yo les doy, no podría decir, che, pero yo te pagué el 30% del préstamo. Entonces vos tenés que ejecutar el 70% del inmueble dado en garantía hipotecaria. No, no, no. Yo voy a subastar la totalidad del inmueble por el principio de indivisibilidad. Y luego, con lo obtenido de la subasta, pagaré el saldo deudor con sus accesorios. ¿Se entiende lo que les digo? Yo no podría pretender la divisibilidad de la cosa dada en garantía. Toda la cosa está afectada en cumplimiento de todo el crédito y de cada parte del crédito. En cuanto a la extensión, ¿sí? Por regla general está comprendido la cosa principal y todos los accesorios físicamente unidos a la cosa, las mejoras y las rentas debidas. Sin embargo, yo acá les pongo en virtud de algunos artículos, no están comprendidos en la garantía. Los bienes físicamente unidos a las cosas que están grabados con prenda constituida antes que la hipoteca o son de propiedad de terceros. ¿Qué significa esto? Que si con anterioridad a la constitución de la hipoteca hay partes de la cosa ya están grabadas con una prenda, ¿sí? Esas cosas no van a comprender o no van a estar afectados al derecho real de garantía. Y luego dice, los bienes que posteriormente se unen físicamente a la cosa, si al tiempo de su unión están grabados con prenda o son de propiedad de terceros. Supongamos que yo tengo un inmueble por su naturaleza que está afectado con una garantía hipotecaria. O sea, yo voy, saco un crédito hipotecario y garantizo la devolución con un terreno que tengo en mi poder. Si yo luego de la constitución de la hipoteca, le accedo cosas, ¿sí? Adheridas físicamente a la cosa principal, estas cosas adheridas físicamente no quedan comprendidas en la garantía, en el derecho real de garantía. En la medida en que, insisto, sean unidas con posterioridad a la constitución de la hipoteca. Al contrario sensu, si yo tenía el inmueble por su naturaleza, le hago una construcción y luego saco un crédito hipotecario, en ese caso sí, el derecho real de garantía, en este caso la hipoteca, va a afectar tanto al inmueble por su naturaleza como al inmueble por accesión física.
porque esa accesión física fue realizada antes de que naciera el derecho real de garantía. Si la accesión física es posterior, no comprende a la cosa como objeto del derecho real de garantía. Y en cuanto al crédito, ¿sí? La extensión la vemos en cuanto al objeto afectado a la garantía y también en cuanto al crédito que están garantizando. La garantía cubre el capital y los intereses. Y también va a cubrir los daños y costas necesarios para ejecutar la cosa, para poder hacerme el precio y así satisfacer el crédito. Insisto, cubre la garantía hipotecaria cubre, o la garantía real, mejor dicho, cubre tanto el capital como los intereses. Y finalmente, el 2194 nos habla del principio de subrogación real. ¿Y qué significa esto? Que la garantía se va a trasladar al precio obtenido de la cosa. Supongamos que yo obtengo un crédito hipotecario y garantizo la devolución de ese crédito constituyendo un derecho real de garantía hipotecaria sobre un inmueble de mi propiedad. Supongamos, como les decía, que me atraso en el cumplimiento de las cuotas, el banco me intima, no cumplo, inicia la ejecución y obtiene el remate del inmueble, ¿sí? En ese caso, del remate, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Un precio, ¿sí? Por lo tanto, la cosa ya dejó de existir en el patrimonio de mi deudor, porque la adquirió un tercero. ¿A dónde yo traslado mi derecho real de garantía? Al precio obtenido por el principio de subrogación real. Es decir, que el precio obtenido de la subasta, que reemplaza la cosa rematada, sobre ese precio es que va a continuar recayendo el derecho real de garantía. De ahí yo me podré cobrar mi crédito. ¿Quedó claro eso? Esto es fundamental que lo entiendan porque en algún punto, si yo obtengo la subasta, esa cosa rematada deja de estar en el patrimonio de mi deudor. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y sobre qué me cobro la garantía si ahora esa cosa le va a pertenecer a un tercero? Bueno, por el principio de subrogación real, mi garantía se traslada de pleno derecho, es decir, no hace falta ninguna manifestación o convención entre las partes, se traslada de pleno derecho sobre el precio, la indemnización o cualquier otro concepto que reemplace al objeto dado en garantía. Bien, finalmente dice el 2194 que en caso de extinción parcial del objeto, la garantía subsiste además sobre la parte material restante. Supongamos que parte del inmueble se destruye, ¿sí? La garantía va a subsistir sobre la parte material restante y se va a trasladar también, por ejemplo, a la indemnización que yo obtenga si, por ejemplo, yo había contratado un seguro contra incendio. Entonces, por la parte destruida, mi garantía se traslada al precio obtenido o a la indemnización obtenida. Y por la parte que todavía subsiste, sigo teniendo la garantía real sobre esa parte. Y ahora vamos a analizar una vez ya, hasta acá vimos lo que es la parte general de los derechos reales de garantía. Y nos queda por analizar dos derechos reales de garantía en particular. Vamos a analizar la hipoteca y la prenda. La hipoteca es el derecho real de garantía. Fíjense cómo acá avanza un poquito más el legislador, porque nos dice que es el derecho real, por lo tanto comparte todas las características de un derecho real. Pero nos dice el derecho real de garantía. Por lo tanto, la hipoteca comparte los caracteres de los derechos reales y los caracteres especiales de los derechos reales de garantía. Entonces nos dice que es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles individualizados que continúan en poder del constituyente y que otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado. Es decir que la hipoteca es un derecho real de garantía, es decir, que está constituido para garantizar el cumplimiento de una obligación, que recae sobre uno o más inmuebles individualizados del patrimonio del deudor y que continúan esos inmuebles en poder del deudor. Mejor dicho, dice el Código del Constituyente, porque
el constituyente de la hipoteca, el que garantice el cumplimiento del crédito, podría ser el propio deudor o bien podría ser un tercero. ¿Y que le otorga al acreedor las facultades de persecución y preferencia? ¿Para qué? Para que sobre el producido de la subasta del bien inmueble, me cobre el crédito garantizado antes, de ahí la preferencia, antes que otros acreedores. Este derecho real de garantía le otorga un privilegio al acreedor hipotecario para cobrarse sobre el producido de la subasta antes que otros acreedores que pueda tener el mismo deudor. ¿Se entiende? ¿Qué caracteres tiene? Bueno, obviamente, dijimos, es un derecho real. Es un derecho real de garantía. Es accesorio porque nace para garantizar el cumplimiento de un crédito en dinero. Recae únicamente sobre inmuebles. No podría constituir una hipoteca sobre un automóvil, por ejemplo. Recae solamente sobre inmuebles. Es solemne, ¿sí? Requiere de ciertas formalidades, es decir, debe ser constituido por escritura pública. Es indivisible porque todo el inmueble y cada parte del inmueble están afectados en garantía para el cumplimiento de todo el crédito y cada parte del crédito. Y a su vez es convencional, es decir, solamente puede ser constituido por la voluntad de las partes que constituyen este derecho real de hipoteca. Y finalmente, cerramos la clase viendo el último derecho real de garantía, que es la prenda. Y acá vamos a distinguir dos especies de prenda, la prenda común y la prenda con registro. El eje central está si la cosa dada en prenda continúa o no en poder del deudor prendario. Dice la prenda común. La prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados. Se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios por contrato formalizado en instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o un tercero designado por las partes. Esta prenda se rige por las disposiciones contenidas en el presente capítulo. La prenda común es aquella que, en primer lugar, solamente puede recaer sobre cosas muebles no registrables o créditos, ¿sí? Y sobre todo, la nota central es que la cosa dada en prenda se traslada, se le entrega al acreedor prendario, ¿sí? Y deja de estar en manos del deudor prendario. En cambio, la prenda con registro, en primer lugar, es aquella que se constituye para asegurar el pago de una suma de dinero o el cumplimiento de cualquier clase de obligación a la que los contrayentes atribuyan, a los efectos de la garantía prendaria, un valor consistente en una suma de dinero. Sobre bienes, fíjense, hasta acá muy parecido, sobre bienes que deben recaer en poder del deudor. Sobre bienes que deben quedar, en poder del deudor o del tercero que los haya prendado en seguridad de una deuda ajena. Fíjense que la gran diferencia, en primer lugar, la prenda común solamente puede tener por objeto cosas que no son registrables. Y lo central es que esa cosa yo se la entrego al acreedor prendario. En cambio, en la prenda con registro solamente puede recaer sobre cosas registrables y que continúan en poder del deudor prendario. De aquí que en la práctica no encontramos básicamente ejemplos de prendas comunes. Sí, lo frecuente es el uso de la prenda con registro. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de ser? Porque al posibilitarle al deudor prendario que continúe en poder de la cosa dada en prenda, yo le permito, en algunos casos, continuar generando ingresos para así poder pagar el crédito que yo estoy garantizando, ¿sí? De otra forma, imagínense, yo quiero obtener un crédito prendario, garantizo el cumplimiento de la devolución de ese crédito, dando en prenda mi automóvil. Digo, che, mira, no tengo todo el dinero para adquirir el automóvil. Tengo una parte y el saldo restante yo te lo voy a pagar en cuotas. Y te voy a asegurar el cumplimiento de esas cuotas garantizando la devolución de ese préstamo, constituyendo una prenda sobre el automóvil, ¿sí? Constituyendo una prenda sobre el automóvil. En ese caso,
máxime estamos hablando de cosas registrables, el deudor prendario se queda con la cosa dada en prenda. Solamente frente al incumplimiento es que el acreedor prendario va a poder secuestrar la cosa dada en prenda y obtener su subasta. Y del precio que yo obtenga de la subasta pública, ahí el acreedor prendario se va a cobrar su crédito, comprendiendo capital, intereses y costas. De aquí que podríamos decir, el único tipo de prenda que hoy por hoy se está utilizando, la prenda común. Si bien está regulada por el Código Civil Comercial, en la práctica no encontramos usos de esta prenda común. Bien, gente, ¿alguna duda hasta acá? Denme un minuto. Hola, ¿qué tal? Diga, ¿cómo le va? Me pregunto el tema anterior con respecto al usufructo y al uso y a la habitación. Sí. Bueno, la duda es la siguiente: ¿qué tipo de documentación